Saludos a todos los estudiantes. En esta ocasión voy a iniciar una serie de videos de la unidad número 3, tomando como referencia el libro de Mate de quinto grado. El tema de esta oportunidad es el 1.2, multiplicación de números decimales, transformándolos a números naturales. Vamos a dar inicio a la unidad 3. La unidad 3 tiene por título multiplicación y división de números decimales por números naturales. Y en esta unidad el principal objetivo es que se utilice el cálculo vertical de la multiplicación de los números decimales por números naturales y utilizar el algoritmo de la división de números decimales entre números naturales. Está dividido en 2 lecciones, las cuales tendrán un aproximado de 10 a 13 clases por cada lección. La lección 1, que corresponde a la multiplicación de números decimales por números naturales, y la lección 2, que es división de números decimales entre números naturales. Antes de pasar a lo que es el tema, vamos a hacer un recuerdo, ya que en grados anteriores se ha visto este tema de forma bastante básica, pero vale la pena también fundamentar un recuerdo de lo que va a ser esta unidad. Acá tenemos un ejemplo que nos pide que utilicemos la forma vertical de la multiplicación. Tenemos un número que tiene un punto decimal y después del punto decimal hay una cifra multiplicado por un número entero. Acá tenemos una cuadrícula donde nosotros vamos a ubicar estos números y después poder resolver de acuerdo a los pasos que ya conocemos con anterioridad. Empezamos por el número 2, ubicamos el punto decimal y después va el número entero que tenemos. Ahora ubicamos la otra parte de la multiplicación y el signo por. Trazamos una línea para poder resolver. Acá no necesariamente hay un orden específico, dado que si fuese una suma, este número 3 tendría que moverlo. Pero en la multiplicación, pues, no hay una rigurosidad para poder ubicar este número, siempre y cuando tengamos el orden para poder resolver estas operaciones. Iniciamos multiplicando como lo indica la flecha, 3 por 2, y ya obtenemos el primer resultado, que es 6. Después vamos con el otro número, 3 por 1, 3, y nos da 36. Pero hay algo que debemos de recordar, que estamos multiplicando un número con un punto decimal por un número entero. Por tanto, debo de tener cuidado a la hora de presentar la respuesta, ya que si tiene punto decimal una cifra, también debo de presentar la respuesta con un punto decimal. En este caso, después del punto me doy cuenta que hay una cifra. De la misma manera tengo que ejemplificarla en la respuesta. Si aquí hay una cifra, pues también debo de ubicar esa cifra y de esa manera ubicar el punto decimal. Hay una cifra y aquí hay una cifra. ¿Por qué solo una? Porque este número es entero, no tiene ningún punto decimal. Entonces la única referencia que tomo para ubicar el punto es esta cantidad. Entonces solo hay una, aquí también. Entonces la respuesta de multiplicar 1.2 por 3 es 3.6. También hay otra forma, que es la que también vamos a fundamentar en esta unidad, la cual es multiplicar por 10 y después dividir entre 10. 10 porque solo hay un número después del punto decimal. Si hubiesen 2 números sería 100. Si hubiese 3 números sería 1000. En este caso, ¿cómo hacemos? Acá me dice que debo de multiplicar por 10. Y cuando yo multiplico por 10, nada más es de mover el punto decimal hacia la derecha. Entonces, en este caso, cuando yo multiplico 1.2 por 10, este punto decimal camina hasta acá y queda acá. Entonces ya no es un 1.2, sino que se vuelve 12. Y de ahí hago la multiplicación como la resolví anteriormente. 3 por 2, 6 y 3 por 1, 3. Pero al final como multipliqué en la parte de arriba, debo de dividir. Lo que indica que si en la multiplicación corro el punto decimal a la derecha, en la división es al revés. Si el punto decimal imaginario está acá, lo voy a correr a la izquierda. Y en ese caso vuelve a quedarme la respuesta como 3.6. En este caso, cuando tenemos una cifra que solo tiene una cantidad o un número después del punto decimal. Acá tenemos otro ejemplo, lo vemos así de manera rápida, donde hay 2 números después del punto decimal. En este caso,
ya no vamos a multiplicar por 10, sino que por 100. ¿Por qué? Porque hay dos números. Entonces, en este caso, al multiplicar por 100, aumento o corro este punto decimal dos veces. Por cada cero, si queremos tomar como referencia el cero, por cada cero yo corro el punto una vez a la derecha cuando multiplico. Entonces lo corro una vez, lo corro una segunda vez, y este ya no es 1.34, sino que ahora es 134. Resuelvo la operación, en este caso 7 por 4, 28, escribo el 8 y llevo 2. 7 por 3, 21, 21 y 2, 23, escribo el 3 y llevo 2, y por último 7 por 1, 7 y 2 que llevo 9. Y como acá tengo lo que es dos números después del punto decimal, lo mismo hago en la respuesta. Podemos notar que está igual. ¿Por qué no tomamos acá la parte decimal? Porque no hay. Después del 7 hay un punto decimal imaginario, hay ceros, pero no cuenta. Entonces solo tomamos como referencia estos dos números después del punto decimal, y por eso la respuesta es 9.38. El mismo procedimiento es acá, solo que recordando que acá multipliqué por 100 el 1.34 y al final debo de hacer la división. Recordemos que imaginariamente está el punto decimal acá, y cuando divido lo muevo hacia la izquierda. Entonces, como es 100 y tiene dos ceros, 1, 2. Entonces acá específicamente entre el 9 y el 3 quedaría el punto decimal. Y ahí podemos ver los dos métodos que son válidos. Entonces, esto es un recuerdo de lo que es la multiplicación. Ahora pasamos a lo que va a la clase. Siempre escriben la fecha, la referencia de la clase, la página 39, que es del libro de texto, y el tema, que es multiplicación de números decimales transformándolos a números naturales. Siempre lo que está dentro del cuadro de color rojo hay que pasarlo al cuaderno, porque ahí tenemos los procedimientos para resolver estos ejercicios, y hay que leerlo varias veces para poder resolver esto de manera correcta. Acá vamos a un ejemplo de aplicación que nos dice: se usan 0.2 galones, ya identificamos un número con punto decimal. Se usan 2 galones de pintura para marcar un tramo de 1 metro de largo. Aquí tenemos un número entero. Y plantea una pregunta: ¿cuántos galones de pintura se necesitan para 3 metros de esa calle? Aquí inmediatamente ya el ejemplo, el ejercicio nos da un planteamiento. El planteamiento de la operación: 0.2 por 3. Pero ¿cómo vamos a hacer las transformaciones? El primer paso nos dice que debo de convertir la multiplicación decimal a una multiplicación de números naturales, en este caso multiplicando por 10. ¿Por qué por 10? Porque solo después del punto decimal hay un número nada más. Entonces tengo el 0.2, lo planteo por 3. El 0.2 lo multiplico por 10 y no es más que mover este punto decimal una vez a la derecha, porque solo hay un 0. Entonces este 0.2 se convierte en 2. Y el 3 no sufre ningún cambio porque es un número entero. Después realizo la multiplicación, ya la tengo de forma sencilla, simplemente tengo que multiplicar 2 por 3 y 2 por 3 es 6. Pero aquí es donde debemos de hacer el cambio. En el paso 1 multiplicamos. Ahora, ya que tenemos la respuesta, debemos de regresar a la parte decimal y ahora vamos a dividir por 10. Como acá multiplicamos por 10, entonces acá vamos a dividir por 10. Tomo la parte de la multiplicación, que es 2 por 3, que es igual a 6. El número que yo multipliqué por 10 es el 12, entonces ahora lo voy a dividir. Pero no tengo que hacer este mismo número, sino que simplemente divido la respuesta. Ya este cálculo ya lo tengo hecho, que 2 por 3 es 6, y solo hago la división. Acá recordando que este 2 anteriormente era un 0.2, y al final acá al dividir la respuesta, que es 6 entre 10, acá lo tenemos, 6 entre 10 me da a 0.6, porque imaginariamente el punto decimal está aquí al final, y lo movemos una posición y nos quedaría 0.6. Entonces la respuesta que daríamos es 0.6 galones. Acá también tenemos un esquema. En este caso estamos hablando de décimas. Este 0.2 es 0.2 o 2 décimas.
Entonces acá en este esquema podemos comprenderlo. Acá nos dice que como 0.2 equivale a 2 décimas, solo esta parte de acá, y vamos a multiplicar por 3. O sea, esas 2 décimas las vamos a tener 3 veces. Entonces, tengo 0.2 décimas se hacen 0.4 más 0.2 se hace 0.6 décimas. Entonces, aquí podemos comprobar mediante este esquema que la multiplicación es también como una suma abreviada. Y acá nos da 6 décimas. Y es de esta manera como vamos a resolver estos ejercicios de transformación de números decimales a enteros. Acá tenemos una segunda explicación. Nos dice el ejemplo: se usan 1.2 galones de pintura para marcar un tramo de una calle de 1 metro de largo. ¿Cuántos galones de pintura se necesitan para 3 metros de esa calle? Nuevamente aquí nos hace el planteamiento de la operación, que es 1.2 por 3. Y acá tenemos una ayuda que dice que 1.2 por 3 son 12 décimas. ¿Cómo resolvemos? El paso 1 siempre nos dice que hay que multiplicar por 10. ¿Por qué por 10? Porque en esta cantidad de 1.2, después del punto decimal hay solo un número. Si hubiesen 2 sería por 100. Entonces al multiplicar el 1.2 por 10, este punto decimal pasa acá después del 2 y se convierte en 12. El 3 no sufre ningún cambio. El paso 1 simplemente es multiplicar. Y ya tenemos 12 por 3. En el paso 2 realizo la multiplicación. En este caso, 3 por 2 es 6 y 3 por 1 3. Entonces 12 por 3 es 36. En el paso 2 resuelvo la multiplicación. Y en el último, que es el número 3, como en el primer paso yo multipliqué, en el último debo de dividir. Ya tengo el procedimiento acá de la multiplicación que me dio 36. Entonces, si en la multiplicación es correr el punto a la derecha, en la división es correrlo a la izquierda. Acá lo corrimos a la derecha, entonces acá lo vamos a correr hacia la izquierda. Imaginariamente el punto decimal está acá, y como lo voy a dividir entre 10, simplemente lo corro a la izquierda y la respuesta quedaría como 3.6 galones. Entonces es de esa manera como vamos a resolver estos ejercicios de transformaciones de las multiplicaciones de números decimales a números naturales o enteros también. Tenemos una tarea en el libro de ejercicios. Hay que resolver correctamente la página 41 y 42. Entonces nos vemos hasta la próxima clase. Hasta entonces.